El restaurante Rosemary era considerado con razón uno de los mejores de la ciudad. Las copas de cristal brillaban bajo la luz de la lámpara de araña y las mesas impecablemente dispuestas con manteles blancos como la nieve hablaban del gusto refinado y el alto estatus del propietario. Sin embargo, hoy, esta atmósfera lujosa solo irritaba al señor Gallagher, intensificando su descontento paterno. Frente a él estaba sentada su única hija, Stephanie, cuya actitud mostraba claramente que no entendía por qué su padre la había mantenido allí durante 2 horas. En los círculos empresariales, el señor Gallagher era conocido como un hombre de mano firme que había construido su negocio desde cero. Había logrado todo con su propio esfuerzo, trabajando día y noche, y deseaba desesperadamente que su hija continuara con su legado. Pero Stephanie, en lugar de ayudar a su padre, gastaba su dinero en baratijas y entretenimientos frívolos. Su vida era una fiesta interminable, sin propósito ni significado. Stephanie, comenzó el señor Gallagher, dime algo, hemos estado sentados aquí todo este tiempo y ni una sola vez has preguntado cómo va el restaurante. La chica dejó el tenedor, lanzando a su padre una mirada de puro resentimiento infantil. Papá, ¿por qué siempre hablas de trabajo? Quiero disfrutar la vida, ¿no es para eso que vivimos? Especialmente siendo tu única hija y heredera de todo esto. ¿Hereda de qué?, bufó el señor Gallagher. ¿Qué te hace pensar que voy a dejarte algo? No cuentes con ello. No aprecias ni mi trabajo ni lo que te doy. Te he mimado demasiado y ahora debes pagar por mi bondad. Pero no es mi culpa, protestó Stephanie. Soy como soy. Me gustan las cosas hermosas, los coches caros y viajar. ¿Está mal tener buen gusto? No, hija, no está mal. Lo lamentable es que esas cosas superficiales son todo lo que llena tu vida. No ves nada más allá de tus propios caprichos. ¿Cuántos accidentes de tráfico has tenido en los últimos 6 meses? 3. 4. Piensa en eso. Has hundido 2 motos en el río solo por unas fotos. He perdido la cuenta de cuántas veces he pagado reparaciones de coches. Pasas por vehículos como si fueran guantes desechables. Dejé de llevar la cuenta de los daños hace tiempo. Las palabras de su padre impactaron profundamente a Stephanie. Sabía que tenía razón, pero admitirlo le parecía humillante. Quiero que te cases, declaró firmemente su padre. Stephanie se quedó boquiabierta. ¿Casarme? Papá, ¿qué estás pensando? Solo tengo 22 años. No estoy lista. Quiero vivir para mí misma al menos por un tiempo. Tus deseos no me interesan, interrumpió su padre. Necesitas un marido que te enseñe responsabilidad y te ayude a valorar lo que tienes. ¿Y quién es el afortunado?, preguntó su hija con sarcasmo. Aún no lo he decidido. Lo importante es encontrar un candidato adecuado, respondió el señor Gallagher. No importa quién sea. Podría ser incluso la próxima persona que entre por esa puerta. Lo que importa es que dejes de comportarte como una niña mimada. Y tenlo claro, si te niegas, todas tus tarjetas bancarias serán bloqueadas de inmediato. En ese momento, un joven entró en el restaurante. Llevaba jeans rotos y una camisa gastada de color indeterminado. Una vieja mochila colgaba de sus hombros. Parece un vagabundo, solo le falta una barba, murmuró el señor Gallagher para sí mismo. Buscando a la recepcionista, el desconocido preguntó al portero en voz baja. ¿Sigue disponible el puesto de limpiador o trabajador de cocina? Al verlo, el señor Gallagher sintió emociones encontradas. Parece que tenemos a nuestro primer candidato, dijo con una sonrisa, mirando a Stephanie. El joven claramente busca trabajo, o tal vez algo más. ¿Qué opinas, hija? Stephanie estaba atónita. Se dio cuenta de que su padre estaba usando a ese vagabundo como herramienta para obligarla a seguir el camino que él había elegido para ella. Papá, susurró finalmente, ¿por qué me haces esto? Pero su padre parecía no escucharla. Joven, se dirigió al visitante, ¿necesita algo?
En el restaurante, el dueño se presentó diciendo, «Soy el propietario de este establecimiento y esta es mi hija Stephanie». Dave respondió con sinceridad, «Me llamo Dev. Estoy buscando cualquier trabajo en este momento». El padre notó con satisfacción que Stephanie miraba a Dave con desprecio inconfundible. «Justo lo que necesito», pensó con una sonrisa, mientras Dev observaba el salón del restaurante con genuino interés. «Dices que necesitas dinero», continuó hablando el empresario con el desconocido. «Es un deseo normal. Siempre he respetado a los hombres de carácter. Empezando mañana, trabajarás en la cocina como asistente de mi chef Gregory. Una vez que te acostumbres a la rutina, te ascenderé a camarero». La alegría brilló en los ojos de Dev. «Gracias. No lo defraudaré». «Eso espero», sonrió el señor Gallagher. «Ya veremos y, ojo, tengo grandes planes para ti. No diré nada por adelantado, pero si demuestras ingenio y diligencia, nunca volverás a dormir en la calle». Al oír estas palabras, Stephanie no pudo soportarlo más. Agarró su bolso y salió corriendo del restaurante, cerrando la puerta con un golpe. Caminaba por la calle, ajena a su entorno. Sacó su celular de su bolso y llamó a su amiga para contarle lo sucedido. ¿Puedes imaginar lo que planea mi padre? Quiere casarme. ¿De verdad? ¿Con quién?, preguntó su amiga con tono burlón. Stephanie se mordió el labio, sintiendo el sarcasmo. «No lo creerás, con un recién llegado, un hombre sin hogar que va a trabajar en la cocina del restaurante». «Él lo sabe», insistió su amiga. «Dali, eres tan ingenua». «Por supuesto que lo sabe. Mi padre debe haberse quedado hablando con él y yo simplemente no pude soportarlo más, así que me fui». Stephanie habló con tono ofendido. Hubo un momento de silencio antes de que Bella hablara. «Bueno, si quieres mi opinión, no es tan extraño. Tu padre tiene mucho dinero. Puede convertir a cualquier mendigo en un príncipe. Y en cuanto a ser un vagabundo, eso no es problema, solo vístelo bien, arréglale el cabello, y ahí tienes a tu pretendiente». Stephanie trató de reírse de las palabras de su amiga, pero la incómoda verdad le dolió en el corazón. Después de despedirse cortésmente, llamó un taxi y regresó a casa. Mientras tanto, en la cocina del restaurante, Dev empujó tímidamente la puerta y entró en el Santa Santorum de ese establecimiento de 5 estrellas. Un oleaje de ruido, el tintineo de ollas y sartenes, lo envolvió. El aire estaba impregnado del olor de cebollas fritas, ajo y algo dulce y delicado que le hizo agua a la boca al instante. «¿Qué haces ahí?», una voz áspera lo hizo estremecer. Dev giró a la izquierda y retrocedió sorprendido. Frente a él estaba un hombre de tamaño impresionante, con los brazos cruzados sobre el pecho y un sombrero de chef blanco precariamente colocado sobre su cabeza calva y brillante. Dave se sintió perdido. Esa no era la bienvenida que esperaba. Pensó que el señor Gallagher podría haber exagerado ligeramente sobre el cálido recibimiento que lo esperaba en la cocina. «El señor Gallagher me envió a usted», comenzó Dev, buscando las palabras correctas. «Dijo que me daría un trabajo». El hombre resopló con desagrado. «¿Un trabajo? Bueno, el señor Gallagher le gusta hacer promesas y dejarme a mí lidiar con las consecuencias». «Entonces, ¿qué sabes hacer?», preguntó el cocinero después de una pausa. Dave dudó. «Sé hacer muchas cosas». «¿De verdad?». Gregory sonrió con ironía. «Tenemos todo un talento aquí». «Más específicamente, ¿sabes pelar papas?». «Por supuesto», asintió Dev, esperando que esa fuera la respuesta correcta. «¿Y cortar carne?». Gregory señaló un enorme trozo de carne en la mesa de corte. «Eso también», respondió Dev con timidez. «Muy bien», dijo Gregory con los ojos entrecerrados. «Probaremos eso ahora. Aquí tienes un cuchillo». Le lanzó a Dev un pesado cuchillo de carnicero que aterrizó con un golpe en la mesa. «Corta esta carne en cubos de 2 centímetros y hazlo rápido. No tenemos tiempo para perder».
Se dio la vuelta para dirigir a los otros cocineros. Dave tomó el cuchillo y lo examinó. No era un cocinero profesional, pero comenzó a trabajar diligentemente, intentando ignorar las miradas de los demás empleados. «Escucha, amigo», susurró uno de los cocineros, un joven con pecas. «No te pongas tan serio. Gregory es, ¿cómo decirlo? Complicado. No le gustan los recién llegados y no tiene paciencia para los trabajadores lentos. Si quieres quedarte, trabaja rápido y con precisión». «Gracias», asintió Dave, concentrándose en la carne. «Una cosa más», agregó el cocinero pecoso. «Es obsesivo con seguir instrucciones. Si dice cubos de 2 centímetros, deben ser exactamente de 2 centímetros, ni 1 milímetro más ni menos». «¿O si no qué?», preguntó Dave mientras cortaba más rápido. «Estarás fuera de aquí antes de que puedas decir Magdalena». El hombre pecoso le guiñó un ojo y volvió a su trabajo. Dave hizo su mayor esfuerzo. Sus manos se movían constantemente, pero algunos cubos seguían siendo ligeramente irregulares. Ya se estaba preparando mentalmente para ser despedido cuando la voz de Gregory interrumpió sus pensamientos mientras inspeccionaba los cortes. «Nada mal para un principiante. Lo estás haciendo bien, pero necesitas ser más». «Intentaré hacerlo lo mejor que pueda», murmuró Dave, sintiéndose como un estudiante regañado. «Intentarlo no es suficiente. Debes trabajar», declaró el chef, quitándole el cuchillo a Dave. Rápidamente cortó la carne restante en cubos perfectos. «Observa y aprende». Después de terminar su demostración, Gregory dijo bruscamente: «Mañana a las 6, no llegues tarde. Por ahora, lava esas ollas. El lavaplatos está enfermo». Dave asintió. Se dio cuenta de que el trabajo no sería fácil y que el chef no le daría tregua, pero estaba listo para cualquier desafío. Desesperadamente necesitaba ese trabajo y estaba decidido a ganarse el respeto tanto de Gregory como del dueño del restaurante. Lo único que no sabía eran los planes que el dueño tenía para él. Dave comenzó el trabajo sucio, lavando ollas y sartenes hasta la noche. Sus palmas estaban enrojecidas y reblandecidas por los detergentes y su espalda le dolía por estar constantemente inclinado. Pero no se quejó. Al final de su turno, apenas podía mantenerse en pie por el cansancio. El chef se fue 1 hora antes del cierre, dejando al personal a cargo de la limpieza. Sin embargo, la mayor parte de la limpieza recayó sobre Dave, ya que todos parecían delegarle el trabajo al recién llegado. El portero, Abraham, le lanzó una mirada comprensiva y le dio una palmada alentadora en el hombro. Más allá de las enormes ventanas panorámicas del restaurante, la ciudad nocturna brillaba con millones de luces. Dave abrió la puerta y respiró con deleite el aire fresco del otoño. Notó un coche de lujo estacionado a unos metros de distancia. La puerta se abrió y salió una chica cuyo rostro le resultó vagamente familiar. «Hola, Ed. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal el nuevo trabajo?» «Hola», respondió él, algo confundido. «Ah, Stephanie, perdona, no te reconocí». «No hay problema. Mi padre me pidió que te llevara con él, y también podemos dar un paseo por la ciudad». Stephanie se sonrojó levemente, sintiéndose incómoda. «¿Yo? ¿Por qué?», preguntó Dave, levantando la ceja sorprendido. «No sé cuáles son los planes de mi padre, pero en cuanto a mí, solo quería mostrarte la ciudad por la noche y charlar un poco», explicó Stephanie, señalando el vehículo de lujo. «Gracias, pero...». El chico se rascó la nuca. «Me siento un poco incómodo». Carlos Stephanie siempre sabía cómo salirse con la suya, especialmente desde que la amenaza de su padre de cortarle los fondos era muy real. «Está bien, vamos», finalmente cedió Dave, «si no es mucha molestia». Stephanie sonrió, su plan había funcionado. Dave, a pesar de sus dudas, aceptó. «Ahora relájate y disfruta del paseo, te mostraré los lugares más hermosos», dijo Stephanie mientras ponía música suave.
Dev asintió y se acomodó en su asiento. El silencio en el coche solo era interrumpido por la música y la voz tranquila de una chica describiendo los lugares de la ciudad. Ella observaba a Dev con satisfacción, notando cómo sus ojos se iluminaban de alegría al contemplar la belleza de la ciudad nocturna. En el fondo, se alegraba de darle esa felicidad al joven, aunque se sentía incómoda con el plan de su padre. ¿Te gusta de verdad?, preguntó Stephanie al detenerse en un semáforo. Sí, respondió Dev. Gracias por este paseo. Me alegra mucho que me hayas invitado. De nada, disfrútalo. En ese momento, Stephanie notó por el retrovisor un SUV oscuro que los había seguido durante media hora. ¿Era una simple coincidencia o la estaban vigilando? ¿Habría puesto su padre algún tipo de vigilancia? ¿Qué ocurre? Te has puesto pálida, observó Dev con cautela. Stephanie negó con la cabeza. No es nada. Como si sus palabras se confirmaran, el SUV misterioso se desvió por un callejón cercano. Sin embargo, una sensación inquietante permaneció en su corazón. El viaje duró aproximadamente una hora, durante la cual conversaron sobre diversas cosas, trabajo, sueños y la vida en general. Para su sorpresa, Dev resultó ser un conversador muy interesante, las apariencias realmente podían engañar. Mientras Stephanie giraba por una calle tranquila llena de mansiones lujosas y se detenía frente a una gran puerta, sonrió. Aquí es donde vivimos mi padre y yo. Oh. Parece un castillo, dijo Dev, pero se detuvo al ver a M.R. Gallagher de pie junto a la entrada. Aquí viene papá, susurró Stephanie, apretando con fuerza el volante. Stephanie, Dev, pasen, por favor, exclamó M.R. Gallagher. ¿Por qué regresan tan temprano? Esperaba que se divirtieran y se conocieran mejor, añadió mirando a Dev con los ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando? No entiendo, susurró Dev, mirando confuso a Stephanie y a su padre. Papá, hablemos de esto en otro momento, comenzó Stephanie, pero M.R. Gallagher la interrumpió. Dave, te ofrecí un trabajo en mi restaurante y estás haciendo un excelente trabajo. Gregory ya me lo ha contado. Ahora es el momento de discutir asuntos importantes. ¿Qué asuntos?, preguntó Dev, desconcertado. Mi hija necesita un esposo confiable y no tengo dudas de que serás un excelente esposo para ella, declaró M.R. Gallagher con firmeza. ¿Qué?, exclamó Dev, atónito. No estoy sacando conclusiones precipitadas. Te ofrezco la mano de mi hija en matrimonio, continuó M.R. Gallagher, ignorando la confusión del joven. Esto es una broma, protestó Dev. No necesitas entender nada, dijo M.R. Gallagher, volviéndose hacia Stephanie. Aquí está tu prometido. Papá, no, gritó Stephanie. No quiero casarme con él, no lo amo. Pero algo en la mirada de su padre la hizo callar y morderse la lengua. Siguió una pausa tensa. Dev, mirando a Stephanie, vio en sus ojos no solo una súplica, sino algo más que no logró identificar. Sin embargo, eso lo impulsó a hablar. Cualesquiera que fueran las consecuencias, era un hombre y no podía permitir que trataran a esa chica de esa manera. M.R. Gallagher, le agradezco mucho su oferta, pero no puedo casarme con su hija. ¿Qué dijiste?, exclamó el hombre con furia. No puedo casarme con una chica que no me ama, respondió Dev con calma. Stephanie no es una posesión que se pueda comprar o vender. Stephanie no pudo contener las lágrimas, agradecida por el valor de Dev. El señor Gallagher, esperando que sus amenazas tuvieran impacto, permaneció en silencio por un momento y luego agitó la mano con desdén. Está bien, hagan lo que quieran. Pero tú, Stephanie, deberías comportarte y finalmente convertirte en adulta. Y tú, Dev, sigue trabajando. No pienses que esta conversación afectará tu empleo. El joven asintió discretamente y, deseando buenas noches a todos, se alejó negándose a tomar un taxi. Stephanie entró a la casa evitando la mirada de su madrastra.
Aunque Bridget tenía solo 10 años más que ella, y podría parecer normal que su padre se casara con una mujer más joven después de la muerte de su madre, la relación entre madrastra e hijastra había sido tensa desde el principio. Hoy no hubo aventuras ni coches destrozados, espero, preguntó Bridget sarcásticamente. Estoy aquí, como puedes ver, murmuró Stephanie mientras entraba a su habitación y se desplomaba en el sofá. Su corazón se encogió con un dolor repentino. Imaginó las manos suaves de su madre, su mirada afectuosa y su cálido abrazo. Mamá, susurró la joven mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cómo desearía que estuvieras aquí? ¿Por qué no puedes protegerme de todo esto? Dulces recuerdos del pasado inundaron su mente, las noches que pasaba con su madre en esa misma habitación, su infancia. Su madre siempre sabía cómo consolarla, contarle historias y trenzar su cabello. Stephanie, la voz de su madre resonó como una suave melodía en su memoria, eres mi tesoro más preciado. Sé fuerte, no dejes que nadie te lastime. Fuerte, susurró Stephanie, comunicándose mentalmente con su difunta madre, mientras una amarga sonrisa tocaba sus labios. ¿Cómo puedo ser fuerte cuando mi propio padre me está subastando, dispuesto a entregarme al primer hombre que encuentra solo para deshacerse de mí? Stephanie se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad nocturna resplandeciente. Pensó en cómo todo había cambiado después de la muerte de su madre. Una conversación reciente con Bridget le vino a la mente. Stephanie, su madrastra, le había susurrado con una mirada despectiva, es hora de que te des cuenta de que no eres la única heredera de esta fortuna. No intentes actuar como una princesa, eres solo una niña tonta a la que le cayó el dinero del cielo. ¿Por qué te preocupa tanto mi dinero?, había replicado la joven. La madrastra solo había sonreído con desdén y guiñado un ojo de manera significativa. La odio, susurró Stephanie, apretando los puños mientras salía de sus oscuros recuerdos. Odio a esa mujer que destruyó nuestra familia y no me deja tener un momento de paz. Entendía que su padre amaba a Bridget, a menudo lo decía, mostrando a su joven esposa una ternura y un cuidado que nunca le había mostrado a Stephanie. Deslizándose hacia abajo, Stephanie enterró el rostro en la almohada. En ese momento, se sintió completamente perdida, sola y no deseada. En verdad, todos sus gastos extravagantes tenían un propósito, atraer la atención de su padre, aunque últimamente le encontraba más fácil comprarla que abordar los problemas reales. Un repentino golpe en la puerta hizo que Stephanie se sobresaltara y oyó la voz de su padre desde afuera. ¿Sigues despierta? ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto. La puerta se abrió y el señor Gallagher entró, luciendo cansado, con preocupación grabada en su rostro. Stephanie, quiero disculparme, comenzó acercándose a su cama. Por lo que dije hoy, estaba equivocado, incluso sobre Dev. Solo tengo miedo por tu futuro. Stephanie permaneció en silencio, observándolo incrédula. Sé que no te llevas bien con Bridget, continuó el señor Gallagher, pero ella significa mucho para mí. Quiero estar con ella y, bueno, sus personalidades son diferentes. ¿Quién tiene la culpa de eso? M.R. Gallagher miró a su hija con tristeza. Por supuesto que pienso en ti, dijo con suavidad. Eres mi hija, pero Bridget también es mi familia. Stephanie asintió, le deseó buenas noches a su padre y se dio vuelta hacia la pared, sintiendo una profunda tristeza. A la mañana siguiente, al entrar al vestíbulo del restaurante, Deb le dio un saludo amistoso a Abraham y se dirigió hacia la cocina. Hola, Gregory, saludó tímidamente al chef, tratando de sonar seguro. Ah, es el futuro yerno, dijo el chef con burla. Empieza ya, esos sacos de papas no se descargarán solos. Y ni se te ocurra holgazanear. Dave asintió y se dirigió a su lugar asignado, sorprendido de que la noticia sobre la oferta del señor Gallagher se hubiera difundido tan rápido en su lugar de trabajo. Mientras pasaba junto a las mesas de trabajo, sintió las miradas de otros cocineros y asistentes que lo observaban. Susurraban y se reían, mientras que algunas camareras jóvenes le lanzaban miradas curiosas.
Ded se sintió como un pez en una pecera llena de pirañas listas para atacar en cualquier momento. Un idiota y un chico sumiso escuchó murmurar detrás de él. El señor Gallagher debe haber obligado a su hija a casarse con él, añadió otra voz. A pesar de sus esfuerzos por ignorar los murmullos y las burlas, cada mirada y comentario sarcástico le dolía profundamente. ¿Es cierto que está saliendo con Stephanie?, preguntó uno de los cocineros, acercándose con curiosidad evidente. Dicen que ella derrocha dinero como agua. ¿Cuál es la verdadera historia? Ded tartamudeó, con las mejillas encendidas. Apenas conozco a Stephanie. Solo nos hemos visto una vez, murmuró, apartando la mirada. Sé modesto, chico afortunado, dijo el cocinero con una sonrisa aparentemente amistosa. Ella está forrada, has ganado el premio mayor. Durante el almuerzo, Ded buscó refugio afuera para evitar a sus compañeros de cocina, pero incluso allí no encontró tranquilidad. Mira quién está aquí, el yerno, dijo una voz a sus espaldas. Ded se volvió y vio a unos camareros que lo miraban con ojos burlones. ¿Qué quieren?, preguntó. Oh, nada, solo imaginando tu futuro dorado. Vivir con Stephanie es como ganar la lotería. Eso no es asunto de ustedes, respondió Ded con frialdad. Solo estábamos bromeando, dijo otro camarero, tratando de aliviar la tensión. No offender. No me ofendí, respondió Ded y se retiró a la trastienda. Asuntos tan personales no eran tema de discusión. ¿Qué había que discutir de todos modos? Todo ya estaba decidido. Stephanie tenía su vida y él la suya, independientemente de los planes del señor Gallagher. Cuando terminó el descanso, Ded se sumergió en el trabajo. El día prometía ser difícil, especialmente porque el administrador estaba ausente. El chef Gregory asumió temporalmente sus funciones, quitándose inmediatamente el delantal y su característico gorro antes de entrar triunfalmente al comedor. Las camareras se desanimaron, ese día no habría propinas, el codicioso chef se quedaría con todo. A medida que se acercaba la noche, el restaurante se llenó de huéspedes. El comedor vibraba con conversaciones, el tintineo de los platos y risas. Gregory desempeñaba su papel de administrador, acomodando a los clientes y sonriendo como si todo fuera normal. Entonces llegó una anciana vestida con un abrigo desgastado, su cabello desordenado y un bolso viejo en sus manos temblorosas. Se acercó al mostrador y preguntó con voz entrecortada, «Disculpe, me gustaría tomar una taza de té y quizás un panecillo». Gregory la miró con desprecio. «Escuche, abuela, ¿no ve que esto es solo con reserva? Vaya a un lugar más adecuado para alguien como usted», espetó. La anciana inclinó la cabeza avergonzada. Ded presenció la escena y, conmovido por la compasión, se acercó al mostrador. «Gregory, ¿puedo hacer un pedido para mi invitada?», preguntó en voz baja. ¿Sintiéndote mal por la anciana? Quizás quieras acompañarla en la mesa. ¿Esperas que la atienda gratis?, respondió el chef con desprecio. No es necesario, yo mismo pagaré, dijo Ded con serenidad. ¿Jugando al benefactor generoso? ¿Desde cuando tienes dinero para la caridad?, se burló Gregory. Ded desvió la mirada, avergonzado por las risas a su espalda. Después de una breve vacilación, sacó su dinero y pagó el pedido de la anciana frente a todos. Luego, fue a la cocina y le llevó té y un bollo, seguidos de una cena modesta incluida en el precio que había pagado. Gracias, tienes un buen corazón, susurró la mujer. Dave sonrió y le tocó la mano. Es inútil, no obtendrás nada bueno de esta pensionista. Probablemente esperas buenas propinas, sigue soñando, comentó Gregory con evidente irritación. Ded tragó su resentimiento y se dirigió a la cocina. Había mucho trabajo por delante, lo que significaba que no tenía tiempo para charlas inútiles. Justo cuando terminó de descargar el camión del proveedor, la camarera lo llamó discretamente. Esa anciana te está buscando. Atiéndela rápido, ¿de acuerdo? Gregory está a punto de explotar de ira.
Dave respiró hondo y se apresuró al comedor. La desconocida anciana había terminado su cena y esperaba pacientemente el regreso de su protector. Al acercarse a la mesa, Dave la miró con curiosidad. La anciana sonrió y habló suavemente. Gracias, muchacho. Realmente necesitaba tu ayuda hoy. He estado buscando a una persona buena y amable en este restaurante y creo que te he encontrado. ¿Qué quiere decir?, preguntó sorprendido. No te preocupes, estoy perfectamente lúcida, respondió la mujer mayor quitándose la peluca y lanzando una mirada severa a todos los presentes. Soy Alan Morales, jefa del Departamento de Control de Calidad en la ciudad. Hoy visité este restaurante en secreto para ver cómo tratan a sus clientes. Fuiste el único que mostró preocupación por una anciana. Eres exactamente el tipo de persona que este lugar necesita. Estoy segura de que muchos del personal se avergonzarán de su comportamiento, declaró con firmeza. Gregory, al presenciar la escena, se quedó petrificado en su silla. Se dio cuenta de que sus días en el restaurante estaban contados. Mientras tanto, la señora Morales pidió ver al dueño del restaurante. Habló con autoridad, poniendo nerviosos a todos, ya que tenía el poder de cerrar el establecimiento de inmediato. No esperaba tal trato, señor Gallagher. Vi cómo su nuevo empleado me defendió mientras ese grosero se comportaba de manera vergonzosa, dijo la señora Morales cuando llegó el dueño. Gregory intentó defenderse, pero ella no le permitió hablar. Hoy será tu último día en este restaurante, estás despedido, declaró el señor Gallagher. ¿Qué? Pero soy el chef, balbuceó Gregory. Sin excusas. Te comportaste como un cerdo y no lo toleraré, dijo firmemente el dueño. El chef, deshonrado, solo pudo salir en silencio con la cabeza baja mientras todos lo observaban con asombro. Entonces, el señor Gallagher se volvió hacia la señora y Dave. Señora Morales, me disculpo en nombre mío y de todo el personal. Dave, mostraste humanidad cuando otros no lo hicieron. Sí, estas son las personas que deberían trabajar en su establecimiento, agregó la señora Morales. El señor Gallagher asintió en silencio. Tras reconocer su error, y después de que la señora Morales se fue, la atmósfera del restaurante cambió por completo. Los empleados intercambiaron miradas de incertidumbre, preguntándose qué sucedería a continuación. Dave notó que su actitud hacia él había cambiado drásticamente, ahora lo trataban con respeto. Miró al señor Gallagher, quien de repente esbozó una sonrisa y dijo, bueno, yerno fracasado, te has convertido en el héroe de nuestro restaurante. Parece que estás subiendo la escalera profesional saltándote varios peldaños. Felicidades, a partir de hoy serás un administrador en entrenamiento, por ahora como suplente, y ya veremos qué nos depara el futuro. El personal respondió con aplausos amistosos, listos para celebrar a un antiguo marginado. Dave sonrió incómodamente, aún procesando todo. No había buscado la fama, simplemente quería ayudar a alguien necesitado. Mientras tanto, Stephanie, sentada en su coche, notó un SUV oscuro siguiéndola. Al principio no le prestó mucha atención, pero cuando el vehículo comenzó a mantener una distancia constante de manera persistente, se sintió alarmada. Papá, dijo Stephanie al llamar a su padre. Alguien en un SUV negro me está siguiendo. ¿Qué?, preguntó el señor Gallagher ansiosamente. ¿Qué SUV oscuro, Stephanie? ¿Estás segura de que no es una coincidencia? Trata de no llamar la atención. Intentaré averiguar qué tipo de coche es. Está bien, susurró su hija, sintiendo cómo aumentaba su ansiedad. Stephanie recorrió la ciudad, pero no recibió ninguna llamada de su padre. De repente, recibió una llamada de Bridget, quien dijo, cariño, tu padre ha sido hospitalizado. Su madrastra hablaba con un tono de preocupación, pero bajo este había un cálculo frío. Está teniendo un derrame cerebral, está en cuidados intensivos. Los médicos están luchando por su vida. Volvió del restaurante agitado, estaba molesto y luego se llevó la mano al corazón y colapsó.
Stephanie corrió al hospital y vio a su padre conectado a máquinas. Lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Bridget estaba sentada junto a la cama, con el rostro tan inexpresivo como el mármol. Parecía haber esperado este momento, como si finalmente hubiera conseguido lo que quería. Un silencio ensordecedor llenaba la habitación, roto solo por el leve pitido de las máquinas. Bridget aprovechó el momento y se acercó a su hijastra. Bueno, comenzó con una voz dulcemente desagradable. Tu padre no ha estado bien últimamente. Esto podría haber pasado en cualquier momento. ¿Qué quieres decir?, susurró Stephanie, mirando a su madrastra con incredulidad. El médico dijo que podría ser hereditario, explicó Bridget. Probablemente sepas que tu abuelo también murió joven. No te atrevas a decir eso, exclamó Stephanie. Solo quieres apoderarte de la empresa de mi padre, de su dinero, de todo lo que posee. Bridget simplemente se encogió de hombros. ¿No es natural? No soy una extraña para él. Creo que al señor Gallagher no le importaría. Es lamentable que no haya preparado un testamento. Con una herencia tan grande, habrá disputas. Deja de actuar como si ya estuviera muerto. Se recuperará, declaró Stephanie, luchando contra las lágrimas. Ya veremos, respondió Bridget. Ya veremos cómo manejas un negocio cuando ni siquiera puedes operar una caja registradora. Con eso, la madrastra se fue, dejando a Stephanie sola con sus pensamientos. En ese momento, la joven se dio cuenta de que tendría que luchar por sí misma y por su futuro. Ya no era ingenua. La vida le había enseñado una dura lección y estaba lista para luchar hasta el final. Stephanie pasó la noche preocupándose por su padre, con su cuerpo temblando ante cada sonido. Finalmente, llegaron buenas noticias, la crisis había pasado, pero no podía relajarse aún. Después de beber apresuradamente un café fuerte, Stephanie fue al restaurante. Para su sorpresa, Bridget ya estaba allí. Stephanie, querida, purgó Bridget, acomodándose en la silla del despacho de su padre como si ya fuera suya. Es hora de que pongamos las cosas en orden aquí. Tu padre era un hombre maravilloso, pero su salud, como podemos ver, deja mucho que desear. En mi opinión, es mejor vender el restaurante porque afecta negativamente a su salud. Stephanie apretó los puños. Mi padre creó todo esto y no dejaré que se lo quiten. No seas dramática, sonrió Bridget. La ley es implacable. No puedes actuar sin la firma de tu padre, pero yo sí. Tengo documentos que prueban mi contribución a este establecimiento. Los falsificaste, acusó Stephanie. Bridget sonrió con suficiencia. Cálmate. Solo estoy protegiendo nuestro futuro. Eres demasiado joven y ingenua para entender asuntos tan complejos. Stephanie salió furiosa, dando un portazo. Necesitaba actuar rápidamente, pero ¿en quién podía confiar? Su mirada se posó en Dave, que estaba junto a la puerta, como si sintiera su angustia. Dave, llamó suavemente. Necesito tu ayuda. El joven, designado como gerente poco antes del derrame cerebral del señor Gallagher, parecía haber madurado de la noche a la mañana. Se conducía con confianza, sus ojos mostrando disposición para ayudar. Haré todo lo que pueda para ayudarte, dijo. Mi madrastra está intentando quedarse con el restaurante, dijo la joven, con la voz quebrada. Está falsificando documentos y no sé qué hacer. Tranquilízate, dijo Dave, tomándole la mano con suavidad. Lo resolveremos. Dave resultó ser sorprendentemente ingenioso y determinado. Rápidamente reunió a un equipo de empleados locales, aquellos que recordaban los méritos del señor Gallagher y apreciaban el trabajo honesto. Abraham, el portero, que se había convertido en un fiel amigo, apoyó a Stephanie y a su padre. Debemos encontrar todos los documentos que prueben que el restaurante aún pertenece al señor Gallagher, dijo Dave, reuniendo a todos en las habitaciones traseras. Y tenemos que demostrar que Bridget está mintiendo.
Deberíamos revisar los antiguos registros contables, sugirió Dev. Ahí están todos los recibos y los contratos con los proveedores. Y necesitamos testigos que confirmen la contribución de mi padre al negocio, añadió Stephanie. Además de estados bancarios y el testimonio del banquero que otorgó el préstamo para el desarrollo. En los días siguientes, todos trabajaron juntos para buscar documentos, localizar testigos y cuestionar a antiguos empleados. Mientras tanto, Bridget solo podía recurrir al soborno y la intimidación para detenerlos, pero ellos persistieron, luchando no solo por ellos mismos, sino también por el señor Gallagher, que yacía en coma. Eres una mentirosa y una vil intrigante. ¿Quieres robar lo que no te pertenece?, declaró Stephanie irrumpiendo en la oficina. Eres solo una niña que no entiende cómo funciona el mundo, se burló Bridget. Dave, que entró después de Stephanie, llevaba una carpeta de documentos. Aquí está la evidencia que confirma que Stephanie y su padre son los legítimos propietarios de este restaurante, dijo, mirando a Bridget con desdén. También tenemos testigos dispuestos a testificar que tú personalmente falsificaste los documentos de propiedad. Bridget saltó de su silla. Esos son mentiras. Tus documentos no valen nada. Pues bien, que la policía lo resuelva, dijo Stephanie. El horror se dibujó en el rostro de Bridget al darse cuenta de que había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta para irse. En la puerta, se encontró con Abraham, que lucía una sonrisa enigmática. El señor Gallagher ha recuperado la conciencia, informó el portero. En ese momento, Stephanie salió corriendo de la oficina, llena de esperanza, sintiendo cómo los colores y el significado de la vida volvían a ella. El trayecto hasta la clínica le pareció interminable. Fragmentos de los últimos días pasaban por su mente, las discusiones con su padre, la extraña historia de Ded y su repentino nombramiento como gerente, el sospechoso SUV que la seguía, y finalmente, el derrame cerebral de su padre en la unidad de cuidados intensivos. Cuando el señor Gallagher yacía allí, el silencio reinaba en medio de luces tenues y el olor estéril de medicamentos y equipos. Stephanie se acercó a la cama de su padre, conteniendo apenas las lágrimas. «Papá, ¿puedes oírme?», preguntó con la voz temblorosa. Los ojos del señor Gallagher se abrieron lentamente y para sorpresa de Stephanie, notó alivio y algo parecido a la alegría en su mirada. Stephanie susurró con una sonrisa, «Mi niña». Ella se inclinó sobre la cama. «Papá, tenía tanto miedo». Él respondió con voz débil pero confiada, «Está bien, gracias a los médicos». Hizo una pausa antes de continuar, «Descubrí quién te estaba siguiendo, pero no tuve tiempo de advertirte». Stephanie se quedó inmóvil, intuyendo que su padre estaba a punto de decir algo importante. «Eran mis antiguos compañeros, hombres de mi juventud», continuó el señor Gallagher, pausando entre palabras. «Su nombre es Paul Mitchell y ahora es una persona importante en la ciudad». Stephanie se puso pálida. «¿Y por qué me necesitaba a mí?», preguntó. El señor Gallagher suspiró y luego explicó, «No te seguían tanto a ti como a Dev. Paul es su padre». Hubo silencio en la habitación. Stephanie no podía creer lo que oía. «¿Dev, el hijo de un hombre rico? Entonces, ¿por qué fingía ser un vagabundo?», susurró, incapaz de contener su sorpresa. El señor Gallagher sonrió débilmente. Ded hizo una apuesta con su padre de que podía conseguir un trabajo sin usar sus conexiones, y yo, sin saberlo, me convertí en parte de su juego. Lo siento, Stephanie, realmente no sabía que Ded no era quien decía ser. No habíamos hablado con Paul en 10 años, tuvimos nuestras diferencias y Bridget nunca lo apreció mucho. En ese momento, Ded se acercó. Miró a Stephanie con ternura y ansiedad. «Lo siento, no quería engañarte, pero le prometí a mi padre y no podía perder», confesó. «Entonces has estado jugando conmigo todo este tiempo», dijo Stephanie, con la voz llena de resentimiento y decepción. «Créeme, no quería hacerte daño. Me enamoré de ti, es verdad».
Sintiéndose la tensión en la sala, el señor Gallagher intervino: Stephanie, no seas tan dura con Dave. Él quería conquistar tu corazón a su manera. ¿Pero por qué?, susurró Stephanie, todavía confundida. ¿Por qué no podía simplemente decir quién era? Tal vez Dave necesitaba demostrarse algo a sí mismo, que era más que solo el hijo de un hombre rico, respondió el señor Gallagher por él. Stephanie miró el rostro confuso de Dave y vio una sincera simpatía y ternura en sus ojos. Dave, comenzó, tratando de ordenar sus pensamientos, no sé qué pensar. De repente, él dijo: Stephanie, cásate conmigo. Un incómodo silencio llenó la habitación. Ella miró a su padre, que observaba con interés, mostrando en sus ojos no condena, sino aliento. Papá, comenzó Stephanie, conteniendo las lágrimas. Hija, dijo el señor Gallagher, dale otra oportunidad a Dave. Estoy seguro de que es un buen hombre y creo en sus sentimientos. Además, pienso que Dave será un digno sucesor en el restaurante. Stephanie volvió a mirar a Dave, viendo en sus ojos súplica y un amor tan sincero que no pudo resistirse. Acepto, respondió suavemente. Dave saltó, abrazó a Stephanie y la besó tiernamente. El señor Gallagher sonrió y cerró los ojos, cansado pero en paz.